posparo cardíaco del cual vamos a hablar. Este es un científico forense americano quien en el año 2008 en su oficina perdió súbitamente el conocimiento. Él fue trasladado a Arizona, que es uno de los centros. No sé si ustedes recuerdan que hace dos años a una senadora americana le dispararon un tiro en la cabeza y ella fue reanimada en Arizona. Uno de los reanimadores es un anestesiólogo que es el doctor Charles Otto, que estuvo aquí en Colombia. Y nosotros le preguntamos y él nos decía, lo más importante para ella fue la hipotermia controlada. Este hombre dice, sin el enfriamiento no hubiera tenido una buena evolución neurológica. Una joven peruana, en el intermedio de la película Eclipse, perdió el conocimiento en el baño, lastimosamente no había nadie cerca de ella. Cuando ya fueron a ver por qué no volvía a la sala de cine, la encontraron sin signos vitales y mientras la trasladaron al hospital llegó muerta. No, esta joven es, como decía el doctor Beck y como decía Zafar, un corazón y un cerebro demasiado jóvenes para morir. En el año 2007 nosotros realizamos un reporte en la revista Médico Legal sobre la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia hasta el año 2010 iba acá, faltaba este eslabón. Nosotros decíamos, muy bien, el paciente sale del paro cardíaco, el residente, el interno, el médico se limpian el sudor y dicen, ya sacamos al paciente del paro, muy bien, ya está vivo, pero ahí sigue la inestabilidad que tiene ese paciente y cómo vamos a mantenerlo vivo. Esto es lo que nosotros nos interrogábamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la cadena se queda corta? Pues efectivamente en el año 2010 la AJA le colocó el último eslabón a la cadena, manejo integral posparo cardíaco. Y en el último número de la revista colombiana de anestesiología reportamos con el doctor José Luis Díaz Gómez, un anestesiólogo que trabaja en una unidad de urgencias y emergencias de la Clínica Mayo en Florida. Reportamos este artículo revisando el síndrome posparo. ¿Qué es el síndrome posparo? Vamos a ver un pedacito de una película para que ustedes vean qué pasa con un paciente que hace paro cardíaco. Pero ¿qué pasa cuando el momento de la muerte viene sin esperarlo? Bill Bondar acababa de sufrir un paro cardíaco. No le late el corazón y no respira. Está clínicamente muerto. No le llega oxígeno al cerebro y el mecanismo de las células entra en modo pánico. Si no recibe oxígeno en los próximos minutos, su lucha desesperada por sobrevivir convertirá las células en un erial tóxico. Envían señales. Es el principio del fin. Las células pronto se autodestruirán. Existe el punto en el que alguien está casi muerto y existe el punto en el que está muerto del todo. Este es el doctor Lance Becker. Su trabajo consiste en cambiar el momento de la muerte. Su enemigo es el tiempo. Una de las cosas que hemos aprendido los últimos años sobre la muerte es que no ocurre en un único momento. La muerte es un proceso. Esa es una de las fronteras a la hora de entender el balance entre la vida y la muerte. En cuestión de 45 segundos, apareció un coche patrulla con un desfibrilador portátil. Los sanitarios pudieron reanimarle y hacer que su corazón latiese con normalidad, pero el problema es que estuvo inconsciente durante un tiempo y por cada minuto que pasa después de un ataque cardíaco, la posibilidad de morir aumenta un 10 o un 15%. Ben Abela es el compañero de Becker en el Centro de Ciencias de Reanimación de la Universidad de Pensilvania. He visto a muchos pacientes acabar mal y es frustrante. Me pregunto por qué no pudimos salvarles. Me ha causado una gran impresión con el paso de los años. Lo que le pasó a Bill pasa unas 250.000 veces al año en los Estados Unidos y solo un 5% de las víctimas sobreviven. 1:30 de la mañana. Bill lleva 3 horas en coma. El cardiólogo de Bondar se arriesga con una nueva terapia que nunca había llevado a cabo. Envuelve el cuerpo de Bondar con unas compresas frías.
Luego le inyecta en las venas una solución salina fría, casi helada. Objetivo, bajar la temperatura del cuerpo de Bill a 33 grados centígrados. Se llama hipotermia terapéutica. Cuando las células se mantienen a temperaturas muy bajas, a la temperatura del nitrógeno líquido, la división se para y toda la actividad metabólica se para. En cierto modo, las células están muertas. El frío ralentiza virtualmente todos los aspectos de la actividad biológica. Lo que descubrimos sorprendió a todo el mundo, porque cuando retirábamos el oxígeno, las células se quedaban quietas. Pero no morían. Pensábamos que si les devolvíamos el oxígeno, las células serían felices. Pero ocurrió lo contrario. Resultó que empezaron a morirse justo cuando les devolvimos el oxígeno. De hecho, la muerte fue tan rápida que prácticamente explotaron ante nuestros ojos. ¿Por qué el hecho de dar oxígeno a las células provoca la muerte? Becker piensa que se debe a que el oxígeno reacciona de forma violenta al entrar en contacto con las toxinas que están dentro de la célula. El cuerpo no pretende que las células mueran. Es una respuesta normal a la falta de oxígeno y a su vuelta repentina. Esto podría alterar completamente el negocio y la manera de salvar a la gente. Podría resultar que llega un momento en el que dar oxígeno no es lo que queremos hacer. Nos dimos cuenta de que si encontrábamos una forma de restaurar esas células y darles oxígeno más lentamente, podríamos salvarlas. La hipotermia ralentiza el metabolismo de Bill, por lo que sus células necesitarán menos oxígeno, así que el proceso de muerte de las células será más lento. Como ustedes pueden ver, el oxígeno, así una persona recupere la circulación cardíaca, el oxígeno no es la solución. ¿Eso por qué? Porque se presenta el fenómeno isquemia-reperfusión. Recuerden que el órgano más sensible a la isquemia y a la reperfusión es el cerebro. El cerebro, cuando ve algún tipo de peligro, se pregunta ¿qué es eso? ¿Dónde está? ¿A qué distancia está? Recuerda si eso es un inminente peligro o no, y reacciona o no reacciona. La parte de qué ocurre en la corteza visual y en la corteza temporal, es decir, occipital y temporal. La parte donde está se hace desde la corteza temporal y parietal. La parte del recuerdo está en el hipocampo, que es esta parte de acá, que es la que queda detrás de la oreja, ¿cierto? Y la parte de reacción se hace en la amígdala, ¿sí? Estas neuronas que están acá en el hipocampo son las neuronas que más se afectan durante la isquemia. ¿Qué es la fisiopatología o cuál es la fisiopatología del síndrome postparo cardíaco? Ya Vladimir Vygotsky lo hablaba en 1940, que la isquemia, a pesar de que haya una recuperación circulatoria espontánea y una reanimación exitosa, hay una serie de procesos patológicos que explican los malos resultados en el paciente. Y depende del enfoque fisiológico, la mortalidad de los pacientes que puede llegar hasta un 70%. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un compromiso cerebral porque el órgano más sensible a la isquemia reperfusión es el cerebro. Hay una respuesta inflamatoria sistémica muy parecida a la sepsis, con liberación de toxinas que están dentro de la célula y con la liberación de citoquinas, y lógicamente la patología que precipitó el paro, y que mientras no se solucione, pues esa patología va entrando en